Con frecuencia se cuestiona si las mujeres participaron en acontecimientos importantes de la historia nacional. Las interrogantes surgen porque los relatos históricos que conocemos generalmente no consideran al sector femenino, es decir, la historia tradicional no da cuenta de la pluralidad social, sino que es excluyente. La explicación de esto radica en que la construcción e interpretación de la realidad histórica está permeada por las relaciones de género que respaldan el orden social en una época y espacio determinado. Sin imprimirle a esto un tinte victimista, es relevante señalar que este matiz de género está presente incluso en las mismas fuentes o huellas del pasado, referentes centrales de la labor de rescate de cualquier objeto de estudio de la historia. Así, la actuación de las mujeres en distintas etapas y contextos geográficos no ha sido registrada cabalmente, no se tiene su voz y por lo tanto se complica su rescate del pasado. En este punto es relevante el planteamiento que hacen Georges Duby y Michel Perrot al aseverar que la historia de las mujeres es en cierto modo la de su acceso a la palabra. A raíz del surgimiento de Anales, el desarrollo de la historia social y el feminismo de los 70 en el siglo XX, ha habido algunos cambios importantes, lo que ha originado que paulatinamente se haya visibilizado las mujeres en la historia. Como dice Carmen Ramos, hoy ya se puede hablar de una presencia de la temática mujer en la historiografía nacional. Sin embargo, es fundamental que se analicen más escenarios a nivel regional y local, en los que se devele la actuación y participación de las mujeres, para así tener un acercamiento histórico más completo sobre los escenarios pretéritos, contrastando o subrayando particularidades respecto del rico entramado de la historia nacional. Rescatar a las mujeres de la historia es necesario, porque además de que complementa la historia misma, también, como dice Julia Tuñón, le puede devolver al colectivo femenino una imagen para conocerse. En Zacatecas, esa imagen histórica tuvo un impacto importante con un congreso que empezamos a organizar desde el 2003. Se trató del evento de investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género, el cual en el 2023 cumplirá 2 décadas. Este evento ha tenido diferentes nombres: encuentro, congreso y desde el 2015 coloquio, fecha en la que la coordinación ha sido compartida con la doctora Oliva Solís Hernández, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por lo que la sede cambia en cada convocatoria. El pasado marzo fue virtual en Zacatecas, por el contexto que actualmente nos define. Esperamos que la siguiente emisión sea nuevamente presencial en Querétaro. Este coloquio ha sido una palanca muy valiosa en la entidad para el rescate de las fuentes primarias en torno a las mujeres, ya que en sus 10 emisiones ha contado, además de un nutrido grupo de personas amantes de Clio de otras latitudes, con una participación importante de historiadoras e historiadores locales, quienes han develado en gran medida la historia de las zacatecanas. Este evento, aunque es interdisciplinario, siempre ha tenido una mayoría de trabajos históricos. El impacto de esto ha sido favorable en términos historiográficos, en tanto que se han publicado diferentes libros de las ponencias presentadas. Aquí muestro algunos de ellos. Y el actual, pues, se está cocinando ahorita. Por supuesto, al margen de estos encuentros académicos, ha habido una producción histórica de gran valía, particularmente por el trabajo de docencia e investigación de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas, instancia que preside el saber histórico de las mujeres en la entidad, a través de su personal docente y comunidad estudiantil. En torno al primero, el colectivo docente, desde las filas de los congresos, militancia en redes y seminarios sobre esta línea, así como con el registro de proyectos de investigación cuyo denominador común son la historia de las mujeres y género. En el sector estudiantil, sobre todo con sus contribuciones para obtención de grado, trabajos de final del semestre y participación como ponentes en congresos entre pares. Muchos de estos trabajos se han convertido en libros y son parte del acervo historiográfico sobre lo que nombra esta presentación.
En este punto es relevante mencionar el empuje que esta línea de historia de mujeres y de género ha tenido, gracias a las materias o seminarios que se han abierto sobre esto, resultado de las actualizaciones y propuestas curriculares que se han realizado en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en historia. En menor medida, en términos de una producción historiográfica de las mujeres y o de género, se ubican otros posgrados como el doctorado en estudios novohispanos, el doctorado en estudios del desarrollo, la maestría y doctorado en ciencias políticas y la maestría en ciencias sociales, entre los centrales. En este sentido, podemos decir que la historia de las mujeres y de género, de acuerdo a la diferencia que advierte Carmen Ramos, ha sido un campo fértil en la entidad de Cantera y Plata. Ahora bien, ¿cuál es la historia de las mujeres y de género durante los siglos XIX al XX a la luz de sus fuentes primarias? De manera general, se tiene en la entidad un archivo histórico público a cargo del gobierno del Estado que preside el resguardo de las fuentes de primera mano. A la par está también el Archivo Histórico Municipal de Zacatecas y sus filiales en varios de los 58 municipios, muchos de estos acervos organizados por la comunidad estudiantil egresada de la licenciatura en Historia. La Hemeroteca Pública del Sistema Estatal de Bibliotecas Mauricio Magdaleno, la Biblioteca Pública de Colecciones Especiales Elías Amador, el Archivo Histórico de la Benemérita Escuela Normal Salvador Vidal, el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Archivo del Congreso del Estado, el Archivo de la Crónica Municipal, que ha recibido varias donaciones, y muchos archivos particulares en los 58 municipios y la ciudad capital. Lo anterior de la mano de las huellas del pasado de las zacatecanas en las latitudes geográficas, tanto nacionales como fuera del país. Naturalmente, aquí habría que agregar las fuentes primarias que nos brinda la rica historia oral, por supuesto, con sus limitantes cronológicas. De esta forma, la consulta, revisión, análisis e interpretación de las distintas fuentes que resguardan estas instituciones, fundamentalmente documentos, fotografías, libros y una rica prensa, han contribuido a armar un rompecabezas que poco a poco nos ha dicho mucho o algo de la imagen histórica de las zacatecanas desde diferentes posibilidades temáticas. A continuación, haré alusión a solo algunas de estas vertientes. La historia del llamado sexo débil en Zacatecas durante el siglo XIX nos dice que algunas de ellas entablaron una lucha por el voto en 1824, fecha de la primera constitución del país. En una carta que está en el Archivo General de la Nación se advierte este escenario primigenio de quienes iniciaron lo que desde 1953 gozamos las mexicanas, el derecho a votar y ser votadas. El siglo XIX fue para las zacatecanas, como para las mexicanas, el marco cronológico en el que se dieron los primeros pasos hacia la educación elemental y superior a cargo del Estado y, en consecuencia, su inserción laboral a partir de un capital educativo. De esta forma, sabemos que en 1831 se decretó el Plan General de Enseñanza Pública para el Estado de Zacatecas, ley que establecía escuelas a cargo del Estado, lo que implicaba que éste se haría responsable de los salarios del profesorado y que la educación sería gratuita. Dicho proyecto fue encabezado por el gobernante más relevante que ha tenido Zacatecas, Francisco García Salinas. La enseñanza para niñas en este corpus normativo estuvo dividida en dos secciones, tal como se aprecia ahí en la cita. Con esta legislación, Zacatecas fue objeto de encomio nacional. No obstante, debido a la falta de recursos suficientes, la carencia de profesorado, la inestabilidad política y los conflictos que tuvieron como saldo la ruptura del Pacto Federal en 1835 no permitieron su aplicación, pero sus postulados fueron retomados posteriormente. Como todo el país en la primera mitad del siglo XIX, la entidad se encontró en serios problemas para educar a su población.
Las limitantes que tuvo fueron la falta de profesorado y la deficiente preparación en quienes estaban fungiendo como tales, los bajos salarios y la falta de estos, la escasez de locales, mobiliario, útiles y libros, los inadecuados planteles donde los había, la indiferencia de particulares para apoyar la educación, sobre todo en el campo, la precariedad económica de la población y la frecuente inasistencia escolar. En general, esta problemática no se resolvió durante el siglo XIX ni en las primeras décadas del XX. Ante precariedades económicas, se optó por establecer solo un plantel para varones, práctica común en varias zonas de la entidad y del país. Al respecto, Stapes comenta que el número de escuelas para mujeres dependían de las bondades del erario. Durante el siglo XIX, la tardía apertura de escuelas para niñas, considerando que la educación era unisexual en relación con la de los niños, fue un rasgo común no solo en México, sino también en otros países. Por ejemplo, en España, de acuerdo al Plan General de Instrucción Pública de 1836 y la Ley de 1838, se ordenaba que se establecerán escuelas separadas para niñas donde quiera que los recursos lo permitían. Sobre esto, San Román Gago advierte: así, en las primeras décadas del siglo XIX, la desigualdad de atención que experimentó la educación femenina no fue exclusiva de nuestro país, sino que también se observó en otras naciones, y por encima de la falta de dinero privó la conceptualización que se tenía sobre las mujeres, circunscritas a un espacio doméstico y familiar. Stey menciona que, incluso en Veracruz, por ley se daba prioridad a los establecimientos educativos masculinos. Si alcanzaba el dinero después de poner una escuela para niños, se pensaría en una para niñas. Esta situación explica el escaso número de escuelas para niñas en estas primeras décadas, porque raras veces sobraron fondos para un objetivo tan secundario. Con pocos recursos económicos, el desarrollo de la instrucción en Zacatecas en las primeras décadas de vida independiente fue escaso, pero todavía menor para el llamado sexo bello. Y aquí hay una cita que da cuenta de ello. Todo indica que esta fue la realidad de la educación femenina en Zacatecas en la primera mitad del siglo XIX. No hubo propiamente una escuela a cargo del gobierno en la capital. Lo que existió fueron esfuerzos aislados de algunas mujeres que vieron en la instrucción particular una forma de manutención ante la falta de oportunidades laborales y de un respaldo masculino proveedor. A las niñas no tenían mucho que ofrecerles en cuanto a conocimientos, pero con su conducta moral intachable y su filiación religiosa era más que suficiente para ser maestra. En la segunda mitad del siglo XIX se tuvieron mejores posibilidades educativas para las zacatecanas. Todo indica que la primera escuela pública en la ciudad capital tuvo su apertura hacia 1855. Sin embargo, lo que no cambiaban eran las condiciones laborales del profesorado. María Puga, maestra que ocupaba el cargo de ayudante segunda en la Escuela Pública de Niñas, se dirigió así a la Asamblea Municipal en 1863. Justamente por la precariedad en las percepciones económicas y las deficientes condiciones de trabajo, algunas profesoras optaron por abrir una escuela particular, lo que era más redituable. Muchas zacatecanas se desempeñaron como maestras en este siglo XIX. Incluso la entidad, a tono con el escenario nacional, advirtió la feminización de la práctica docente, situación que se vinculó con la inauguración de la normal para señoritas en 1878 y el que solo las mujeres quisieran laborar en los peores escenarios magisteriales de la entidad. También se hace hincapié en la planta docente de las escuelas rurales, mismas que emplearon solamente a mujeres en todas sus clases. La explicación de este hecho es clara: los maestros rechazaron estas plazas por la precaria remuneración que se les asignó. Esta situación fue común en el país, reflejaba lo que las autoridades educativas sabían perfectamente desde inicios del régimen: las maestras salían más baratas.
Es relevante mencionar que mientras una sirvienta que laboraba en las escuelas de primer orden en la ciudad de Zacatecas ganaba .50 centavos al día o 182 pesos con 50 centavos al año, una profesora que ejercía en las escuelas de tercer orden de quinta clase percibía un salario menor, .43 centavos diarios, es decir, 156 pesos con 95 centavos al año. Además, habría que considerar que la primera empleada no tenía ningún tipo de estudios, en tanto que la segunda probablemente era profesora titulada, o bien con los conocimientos elementales de una formación educativa formal. Es importante destacar que el grupo de las maestras de tercer orden en el medio rural eran el grupo más numeroso respecto de cualquier otra categoría laboral, 247 frente a 376 del total, lo que indica dos puntos significativos. Primero, la gran mayoría del profesorado en esta época en Zacatecas fueron mujeres que estuvieron en los planteles de tercer orden en el ámbito rural con los más bajos salarios y condiciones de trabajo. Segundo, justamente por esto, el principal tipo de instrucción que se impartió en toda la entidad fue la enseñanza limitada, es decir, ni siquiera la primaria elemental, que eran 4 años, todo lo cual se relacionó con el incipiente desarrollo educativo que tuvo Zacatecas a finales del siglo XIX y principios del XX, con un matiz de género para las mujeres. En la normal de señoritas, también advertimos otras ofertas educativas que tuvieron algunas mujeres, particularmente de clase media, estudios en mecanografía, y que para 1898 se incorporó la carrera de telegrafía. Paulatinamente, este tipo de estudios atrajeron a las jóvenes interesadas en incrementar su instrucción, aunque en ningún momento esta opción superó el número de alumnas atraídas por la carrera docente, a tono con su construcción de género en la época. Una vez que las alumnas de la carrera de telegrafía terminaban los estudios, pasaban a practicar a la oficina telegráfica. Los estudios de telegrafía no fueron exclusivos de Zacatecas, sino comunes a todo el país, junto con otras alternativas académicas demandadas por el mercado de trabajo. Al respecto, durante la última década del porfiriato en Zacatecas, todos los partidos y principales municipalidades contaron con una oficina telegráfica, situación que permitió a la población gozar de este beneficio. No obstante, distintas fuentes coinciden en precisar que los puestos de las oficinas telegráficas, tanto en la capital como al interior, fueron ocupadas por hombres, lo que redujo las posibilidades de trabajo para las pocas telegrafistas egresadas. El siguiente testimonio publicado en la prensa da cuenta de ello. La formación educativa que tuvieron algunas zacatecanas, particularmente en el último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX, permitieron que comenzaran a alzar la voz, su voz, como resultado del contexto nacional e internacional de la emancipación femenina, el que el feminismo haya asomado la cara, como nos lo comenta Julia Tuñón. Por consiguiente, tenemos voces femeninas y feministas que han pasado a la memoria histórica de Zacatecas, antecedentes de quienes hoy en día continuamos esa lucha desde diferentes trincheras. Así, en los primeros años del siglo XX, a diferencia de lo que había pasado en las décadas anteriores, hubo voces de zacatecanas que habían advertido su condición de género, por lo que, respaldadas en una formación académica, externaron su sentir, denunciando la inequidad que privaba. A continuación, un testimonio de una alumna normalista, quien en 1910 denunció la situación de marginalidad que tenía su sexo en un evento público en la normal. La desigualdad en los salarios y la férrea construcción de género femenino de estos años fueron el sustento de estas palabras de esta alumna, cuyo capital educativo propició el querer cambiar la realidad de las mujeres en su presente y futuro. Esta fue una idea que tuvo gran aceptación entre las normalistas de otras entidades, y sí, y en sí, también de otras orientaciones de estudios postelementales fuera del magisterio.
Esto tenía de trasfondo el escenario contextual del último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, por las luchas que estaban librando algunas mujeres emancipadas y o feministas, quienes comenzaron a pedir derechos. Como muchas otras exponentes en el pasado, incluso en otras latitudes, consideraban que la educación era piedra angular en lo que estaban denunciando. En el principal semillero de la formación profesional de las zacatecanas en los albores del siglo XX, la Escuela Normal para Señoritas, la citada alumna señaló esto. Para esta zacatecana normalista, era un deber de la educación involucrar a las mujeres en la ciencia y el arte, elevando sus capacidades intelectuales al mismo nivel que el sexo opuesto. El alcance de este razonamiento, que se erige en una memoria histórica para los anales de la emancipación femenina zacatecana, es muy importante, sobre todo si se considera, como ya se señaló, que era compartido por otras estudiantes de magisterio, incluso desde el periodo previo al siglo XX, visibilizado en los documentos para obtención de grado de las futuras maestras. A continuación se cita un párrafo de una disertación profesional de la normalista Rita Emilia Batiza Mondragón, educanda de la Normal de Jalapa, Veracruz. Con base en esto, se infiere que el feminismo asomó la cara en el último tercio del siglo XIX como consecuencia de los movimientos sufragistas en naciones de Europa Occidental y Estados Unidos, así como por el avance gradual de un puñado de mujeres que estaba abriendo camino en el sinuoso sendero de las profesiones liberales, y por la mayor presencia de mujeres del sector medio y las obreras en la esfera pública, hecho que incidió en que adquirieran mayores elementos para cobrar conciencia de su situación de género y de clase. Con base en lo anterior, llama poderosamente la atención cómo esta autodeterminación femenina y feminista estaba agrietando el férreo bloque de los modelos femeninos de género que marcaban el inicio de su deconstrucción, cuya lucha aún se libra en el siglo actual. Al respecto, es oportuno citar un pasaje publicado en la prensa pedagógica de Zacatecas hacia 1910, cuyas palabras son un baluarte manifiesto en la contienda feminista contemporánea. Vale la pena que puedan leer esta cita. Lenguaje con perspectiva de género en la primera década del siglo XX. Un pensamiento de avanzada que más allá de la legítima demanda que enuncia al exponer hacer visible lo invisible, da cuenta del escenario contextual que a cuentagotas estaban protagonizando algunas mujeres en el mundo, a quienes les debemos significativamente lo que hoy en día gozamos quienes contamos con una formación superior y profesionalización. Se trató de las primeras profesionistas de carreras liberales que abrieron camino en la educación superior femenina. En relación con estas primeras profesionistas mexicanas, es relevante comentar que a inicios del siglo XX, un porcentaje importante de ellas se agrupó en organizaciones femeninas, demandando reivindicaciones sociales y políticas, como por ejemplo la obtención del sufragio universal, así como derechos de género, por ejemplo, sobre su propio cuerpo y la reproducción. Además, también tuvieron una participación trascendental en el orden social, al realizar acciones en beneficio de sus congéneres y sociedad. Por ejemplo, en Zacatecas, en 1904, la profesora Beatriz González Ortega fue la pionera en el establecimiento de guarderías. Múltiples acciones dan cuenta de la trayectoria de esta profesora, tanto como para ser la única mujer que existe
en el Mausoleo de Personas Ilustres de Zacatecas, cuya entrada en el centenario de la toma de Zacatecas implicó y demandó el cambio del nombre del recinto, ya que anteriormente se llamaba Mausoleo de Hombres Ilustres de Zacatecas. De igual forma, comentamos el caso de la primera profesionista egresada de una carrera liberal, Julieta Franco Talancón. En pantalla muestro su acta de examen, quien hacia 1949 obtuvo su título como licenciada en Derecho y descolló en el ámbito legal y público de la entidad. Por ejemplo, fue la primera notaria de Zacatecas. Tuvieron que pasar 13 años más para que hubiera otras profesionistas, dos licenciadas, Graciela Larralde de la Torre y Sajorula Cusulas Tejada. La cuarta profesionista de Zacatecas estudió también la carrera de leyes, Irene Ramos Dávila, quien además de abrir camino para las mujeres en los estudios poselementales de la entidad, picó piedra en la profesionalización femenina, escalando puestos muy importantes en la administración pública, el ámbito político y la docencia, la cual además fue una de sus principales pasiones, aunque, como varias de las primeras a nivel nacional y local, con fuertes barreras por querer incursionar en ámbitos considerados como masculinos. Atrás de esto estaba implícito una ideología que no dejaba de tener vigencia desde la incursión de las mujeres en los espacios educativos a nivel internacional y nacional, en los cuales fueron indeseables, sortearon caminos escabrosos, porque como comenta Saucedo, tal propósito encontró resistencia en todos los grupos sociales con argumentos de tintes misógenos, tales como perder la autoridad sobre las mujeres y tener que competir con ellas por las fuentes de trabajo. De esta forma, como nos menciona, nos me comparte Buquet y otras, este escenario contextual de género se vinculó con los saberes que se aprendían, con el conocimiento asimétrico para uno y otro sexo, por lo que es importante considerar algunos de los ejes temáticos que aprendían las integrantes del llamado sexo débil en estos primeros años del siglo XX y el impacto que ello tuvo. Al margen de los temas educativos, la historiografía zacatecana también ha rescatado otros sectores femeninos, como por ejemplo el de las integrantes del amor venal, las mujeres públicas, cuyos rostros y cultura material de su oficio nos comparten por medio de significativas y ricas imágenes fotográficas. Las mujeres que se observan en estas imágenes están todas de pie, la mayoría de ellas recargándose sobre el objeto escenográfico sobresaliente, sosteniendo en una de sus manos una canasta con flores, una flor, un abanico, una bolsa o un pañuelo, objetos que sin lugar a dudas fueron provistos por el dueño de la lente. Ahora bien, ¿cómo eran estas mujeres físicamente? A través del material visual y los libros de registro, se entrevé que en su mayoría eran trigueñas, seguidas por las morenas, las blancas e inclusive un reducido número de rasgos mulatos. En términos generales, las prostitutas tenían el pelo negro o castaño. La estatura más común entre ellas era la mediana, si bien no faltaron las altas y las bajas. Los ojos de las mujeres públicas comprendieron solo tres tonalidades, negro, castaño y café, además de tres meretrices con ojos azules. Casi todas tenían señas particulares, aparte de lunares. Las mujeres públicas tenían manchas en la cara, como paño, tenían los dientes amarillos, algunas arrugas, estaban picadas de viruela, conservaban cicatrices en el rostro o en alguna otra parte del cuerpo. Los defectos físicos también fueron rasgos característicos entre ellas. Por citar algunos se mencionan la boca chueca, el ojo más chico que otro, tartamudez e incluso algunos casos más extremos como el de Agustina García, meretriz de 15 años de edad que anduvo a gatas por estar lastimada de la cintura. Fuera de la descripción física de este grupo,
En todas las muestras fotográficas se percibe que el rostro de estas mujeres no transmite ni siquiera un esbozo de sonrisa. Sus miradas son de timidez, tristeza, impavidez, apacibilidad, serenidad, resignación. La pose que la mayoría de ellas adopta y que seguramente fue sugerida por el fotógrafo es con una mano en la cintura y otra sobre el punto de apoyo, o bien reclinadas un poco sobre este con una mano y con la otra sosteniendo el elemento decorativo. Todo el grupo de estas mujeres exhibe una precaria condición económica. El retrato le sirvió a las mujeres públicas solo para estar en regla, para que al momento de ser detenidas por los agentes de policía estuvieran al corriente con una de las prescripciones que eran reguladas. Era una fotografía para el orden, no para su publicidad. El retrato era de cuerpo entero para comprobar la filiación de la meretriz. A través de estas muestras fotográficas se puede ver que absolutamente todas visten de largo y con el mayor recato, por lo que no es posible apreciar directamente ninguna parte de su cuerpo, solamente se les ven las manos. Asimismo, no hay el menor intento de un escote, sino que sus blusas están abotonadas hasta la parte superior del cuello. Incluso algunas agregan un pañuelo o una mascada a su custodiado cuello. La confección de sus vestidos destaca en la mayoría de los casos la cintura, algunas luciendo una esbelta figura y otras mostrando el paso de los años por sus cuerpos. El corte de sus faldas es sencillo, sin muchos pliegues o elementos rebuscados, normalmente mostrando una franja decorativa en la parte inferior. A grandes rasgos, se puede vislumbrar una silueta que se oculta bajo las pesadas ropas que cubrían la materia de su oficio. La mayoría de ellas trae el pelo agarrado, con una cola, un chongo o una trenza, generalmente sin copete. Las pocas que tienen el pelo suelto dan la impresión de que lo traían agarrado, que solamente se lo soltaron para lograr una mejor toma en el retrato, caso por una sugerencia del fotógrafo. Ninguna de estas prostitutas tuvo el pelo corto. Falta mucho que decir de estas mesalinas. Espero en breve compartirles el libro que estoy haciendo de esta investigación. Otros trabajos históricos sobre mujeres y género en el siglo XX zacatecano son sobre el contexto político y electoral de la década de los 50, particularmente sobre Belén Márquez, primera presidenta municipal que tuvo nuestra entidad en 1950, cuyo hecho sin precedentes levantó las voces conservadoras eminentemente masculinas por seguir sin ninguna alteración a la filosofía del ángel del hogar decimonónico. Algunos de estos publicados en la prensa los comparto a continuación. De hecho, desde la tribuna de su rotativo, este periodista, Ezequiel Dueñas, incluyó una sección a su cargo denominada La mujer y la política, en la que reiteraba su posicionamiento ideológico respecto a la remisión de las mujeres al cuidado familiar y la reproducción doméstica, así como su incapacidad en el mundo público. Lo anterior a propósito de la coyuntura electoral de las zacatecanas en el contexto político. Más aún, con frecuencia sus intervenciones rayaban en la burla y la ofensa. Naturalmente, en esta idea estaba de por medio el asomo del feminismo en nuestro país desde el Porfiriato, así como las visibles acciones que estaban realizando muchas mujeres en otras naciones como Inglaterra, Francia y Alemania, mismas que se daban a conocer desde la prensa, y hay testimonios de ello en la entidad. Conforme fue avanzando el siglo XX, hubo algunos cambios sustanciales para las zacatecanas, con mayores posibilidades de acceso a la educación poselemental y perspectivas laborales, aunque todavía en un número reducido. Estas acciones fueron delineando un progresivo pensamiento de avanzada en relación con la condición y situación de las mujeres, por lo que se puso en la mesa de la discusión un tema polémico: la participación de las zacatecanas en el ámbito político. Las voces a favor, conocedoras de las medidas legislativas que permitieron el acceso a las mexicanas en 1947 en la toma de decisiones políticas en el nivel municipal, externaron su posicionamiento al respecto.
Este autor, de eminente filiación feminista, con estos planteamientos respaldó la posición de algunas mujeres y voces masculinas que ya a mediados del siglo XX estaban demandando igualdad en los roles de género y ciertos cambios en el orden social. De esta manera, el país que pretendía transitar a la modernidad y el progreso tenía aliados que demandaron la presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones. Bajo este tenor, a la par que estaban ventilándose algunos lineamientos ideológicos de cara al desmantelamiento de la férrea construcción asimétrica de género entre hombres y mujeres, también hubo opiniones para que no se alterara nada en el orden social. En este sentido, coexistían posturas a favor y en contra de la mayor incursión de las mujeres en el ámbito público y un desempeño en el terreno político, todavía vigentes en la actualidad. La entrada de la primera mujer en un puesto público de toma de decisiones en Zacatecas, Belén Márquez, en la silla municipal, generó múltiples expectativas. Muchos ríos de tinta corrieron en los rotativos locales, básicamente en torno a dos ideas, a favor y en contra de las mujeres en la cosa pública. Belén Márquez fue la primera alcaldesa en el país que asumió la titularidad en un ayuntamiento por contienda electoral, una vez aprobada la medida legislativa de 1947, que permitió a las mexicanas poder votar y ser votadas en el ámbito municipal. Después de ella, en 1951, en Durango, presidió la capital María Candelaria Siberio Álvarez. En 1956, Rebeca Torres de Lira en Tlaxcala y Carmen Martín del Campo en Aguascalientes hacia 1957. En la entidad de Cantera y Plata tuvieron que pasar 12 años más para que otra mujer asumiera la dirección de un ayuntamiento, Adela Sandoval Carrillo en el municipio de Loreto y en 1971 María Isabel Saucedo Oliva en el de Guadalupe. Después de Belén Márquez en 1950, solo dos mujeres han ocupado la silla municipal en la capital del estado, Magdalena Núñez Monreal en 1998 y Judith Guerrero López en el 2017. Con base en lo anterior, no es desconocido que en el pasado y en la actualidad las mujeres han encontrado fuertes escollos para participar en la política. Esta situación ha originado que en los últimos años se hayan diseñado acciones afirmativas de equidad de género y leyes electorales para lograr una igualdad sustantiva, en aras de ganar espacios para las mujeres en la toma de decisiones, mismos que por mera lógica debieran ser una realidad, en tanto que el sector femenino es más del 50% de la sociedad. De esta forma, en la actualidad, como hace un poco más de 100 años que comenzó la lucha sufragista mexicana, todavía esto no queda claro a importantes sectores de la población. De hecho, en este contexto se inscribe la reciente aprobación para que de las 15 candidaturas próximas para presidir las gobernaturas, 7 sean para mujeres, postuladas obligatoriamente por los partidos políticos, así como la ley 3 de 3, que implica que no pueden acceder a cargos de elección popular personas que tengan antecedentes de denuncia, investigación o procesamiento de violencia familiar, doméstica, delitos sexuales o que sean deudores alimenticios. El acceso de las mujeres al ámbito político en el país ha cambiado sustancialmente en relación con el periodo de Belén Márquez. No obstante, a pesar de que nos separan 7 décadas de distancia, lo ganado no es suficiente, porque sigue existiendo una pronunciada restricción para que los puestos públicos tengan rostro femenino. Más aún,
La mentalidad de la sociedad en términos de roles de género sigue siendo mayúscula e inequitativa, y no se podrá avanzar en tanto no se produzcan cambios drásticos en la estructura social, por lo que es necesario otra enseñanza-aprendizaje para las mujeres y los hombres, otra socialización de género en términos de una educación feminista y nuevas masculinidades, a partir de la cual las mujeres vivamos para nosotras mismas, siendo seres para sí, empoderándonos a partir de un desarrollo personal que incida en la erradicación de la debilidad, fragilidad e inferioridad que por siglos se le ha impuesto a nuestro sexo. Se considera imperativo fortalecernos cognitivamente para demandar y luchar por una autonomía y equidad, atrincheradas desde distintas posibilidades para no permitir más climas fríos que nos denigran y dañan. Tener nuestro cuarto propio, con una voluntad y criterio que defina nuestra fortaleza y sororidad. Para quien esto escribe, solamente a partir de ello podremos transitar hacia una mayor y óptima presencia femenina en el ejercicio de la toma de decisiones del ámbito público. En esto que señalo, la historia, nuestra disciplina, es central, porque nos devuelve una imagen para reconocernos, nos construye una identidad y nos aporta los antecedentes y el camino sinuoso que recorrieron las mujeres que nos antecedieron, a quienes les debemos tanto. Así, el rompecabezas de las mujeres en Zacatecas sigue formándose, con otros temas que no comenté por cuestiones de tiempo, como las parteras, la violencia de género en el pasado y en el presente, personajes como Juana Gallo y un largo etcétera, entre otras posibilidades. Muchas gracias.